Bueno, vamos a pasar a la sexta y última parte de esta clase de introducción a Haskell, y en esta parte vamos a hablar de lo que se llama tipos enumerados o enumerativos. Bueno, ustedes en Ghostones, por ejemplo, ya sabían definir nuevos tipos, ¿no? Ustedes hacían algo así como type, persona, isRecord, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y esa era la manera que les proveía el lenguaje de definir tipos nuevos. O sea, estoy pensando en intro, ¿no? En Ghostones, ustedes había tipos primitivos o básicos que ya traía el lenguaje, como los booleanos, los números, las direcciones y los colores. Pero ustedes también podían definir nuevos tipos. Eh, bueno, generalmente en casi todos los lenguajes de programación, por lo menos los modernos, incluso los no tan modernos también, permiten definir nuevos tipos de datos. Eh, la manera más sencilla, que es la única que vamos a ver hoy, es la de tipos enumerativos o enumerados. La idea es que un tipo enumerado tiene siempre un número finito de valores y cada valor se construye de una única manera con un único constructor. Eh, ejemplos que ustedes ya conocen, por ejemplo, los booleanos son un tipo enumerativo que tiene dos valores, el true y el false. Los colores también son un tipo enumerativo y tiene cuatro valores, ¿no? Tiene azul, negro, verde y rojo en Ghostones. Las direcciones también son un tipo enumerativo. Tiene norte, sur, este y oeste. ¿Qué otros tipos enumerativos podría haber? Bueno, todos los que uno quiera. Siempre que uno tenga un tipo que consta de un montón de elementos que son todos distintos, pero son finitos, por ejemplo, no sé, son 10 o son 25 o algo así, uno puede definir un tipo enumerativo. ¿Cómo se escribe eso en Haskell? Bueno, vamos a tomar como ejemplo el tipo de los Simpson. Eh, Se escribiría así: data Simpson. Simpson es el nombre del nuevo tipo. Y pondría igual a, y después separados por esta barrita vertical. Esa barrita vertical es la misma que uno usa para el OR, ¿no? Pero una sola. Separados por esa barrita vertical pone todos los valores que puede tomar ese tipo de numerativo. Entonces, en el caso de los Simpsons, es un tipo enumerativo que va a tener 5 valores posibles, que van a ser Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Otros tipos enumerativos muy comunes que se suelen usar para dar ejemplos de este tipo de clases es el tipo de los meses, por ejemplo, que tiene 12 valores posibles, o el tipo de los días de la semana, que tiene 7 valores posibles. Y bueno, en nuestro caso vamos a usar el tipo de los Simpsons. Entonces vamos a definir el tipo de los Simpsons con esos 5 valores. Es importante notar que el tipo que uno define tiene que empezar con mayúscula, y los constructores para los valores de tipo también tienen que empezar con mayúscula. O sea, eso es así por la sintaxis de Haskell. Y esta palabra acá, data, es una palabra clave del lenguaje Haskell. Entonces yo ya en este momento puedo cargar ese archivo que acabo de definir. Y ahora ya puedo, por ejemplo, preguntarle qué tipo tiene Homero. Y me dice, bueno, Homero es un elemento de tipo Simpson. ¿Qué tipo tiene Marge? Perdón, Marge es un elemento de tipo Simpson. Y fíjense esto, por ejemplo, ¿qué tipo tiene el par Lisa, Maggie? Bueno, Lisa, Maggie es un par de dos Simpsons, ¿está bien? Bien. Y yo también podría tratar de evaluar una expresión. Por ejemplo, si yo escribo true, eso me devuelve true. Si yo escribo Homero, eso esperaría que me diga Homero, ¿está bien? Bueno, y la verdad es que sí me va a devolver Homero, pero hay un pequeño detalle técnico, que es que si yo escribo Homero y le doy Enter, me va a decir que está bien, Homero es un Simpson, pero no sabe cómo mostrármelo. Eso es un detalle medio accidental de cómo funciona Haskell. No nos interesa mucho, o sea, no tiene realmente un interés conceptual, pero en algunos momentos vamos a necesitar decirle a Haskell algo así como, bueno, che, quiero que por favor esto me lo puedas mostrar también, y eso se escribe así: driving show.
Si yo después de escribir la lista de todos los constructores que tiene ese tipo enumerativo, escribo esta palabra clave de guiding y esta palabra show, lamentablemente es algo así medio burocrático y si quieren no tiene mucha explicación más que es así porque es así. En general no me gustan ese tipo de cosas donde las cosas son así porque son y no sin ninguna explicación, pero bueno, en este caso esto es así y no nos interesa entender mucho más que usarlo. Si yo recargo ese archivo, ahora puedo escribir Homero y me muestra Homero, o puedo escribir el par Homero Marge, que es un par de dos Simpsons, y si lo evalúo me da como resultado el par que tiene a Homero en la primera componente y a Marge en la segunda componente. ¿Sí? Bueno, y las funciones que uno puede definir sobre tipos enumerativos, la única manera que tenemos en principio de definir funciones sobre tipos enumerativos es haciendo pattern matching. Entonces, por ejemplo, podría definir la edad de los Simpsons, o sea, podría definir la función edad, que es una función que recibe un Simpson y me devuelve un entero, y la podría definir de esta manera. Y esta manera quizás es más rara todavía para ustedes porque, bueno, si usaron el match en Gobstones, por ahí no es tan rara, pero si nunca usaron el match, quizás les sorprende porque esta función no se define a través de una única ecuación, se define a través de 5 ecuaciones, una ecuación para cada constructor. O sea, la llamo ecuaciones porque hay algo a la izquierda, después hay un igual y algo a la derecha, ¿no? Por eso es una ecuación. Podemos copiar esa definición de función. Esa definición de función la podemos copiar acá, podemos poner que la edad de un Simpson me da un entero. Y puedo decir que la edad de Homero es 36, la edad de Marge es 34, la edad de Bart es 10, la edad de Lisa es 8 y la edad de Maggie es 1. Creo que esas son las edades que oficialmente tienen los Simpsons según la mitología de los Simpsons. Y ahora podemos, si cargamos ese archivo, podemos calcular, por ejemplo, cuál es la edad de Homero, 36, cuál es la edad de Lisa, es 8. ¿Cuál es la edad de... ¿Qué pasa si yo escribo esto? ¿Cuál es la edad del par Lisa-Maggie? Bueno, eso está mal, ¿no? Está mal escrito, está mal formado el programa porque estoy preguntándole la edad a algo que no es un Simpson, sino algo que es un programa, un par de dos Simpsons. Y eso me va a dar un error de tipos. Me dice que edad esperaba un Simpson, pero yo le di un par de dos Simpsons, entonces eso está mal. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, calcular la edad de el first de Lisa Maggie. Eso sería lo mismo que preguntar la edad de Lisa, ¿no? Y eso sería, la edad sería 8. O podría preguntar, por ejemplo, la edad de Maggie por 8. Vamos a poner algo más interesante, la edad de Lisa por 8. Y eso sería lo mismo que 8 por 8, que es 64. ¿Está bien? Bueno, y miremos un momento esta función, que es la función que llamamos madre. Es la función que recibe como parámetro un Simpson y devuelve como resultado un Simpson. Y lo que sabemos es que la madre de Bart es Marge. Sabemos que la madre de Lisa también es Marge y sabemos que la madre de Maggie también es Marge. Entonces podemos cargar ese programa y preguntar quién es la madre de Lisa y nos va a decir que es Marge, quién es la madre de Bart y nos va a decir que es Marge, ¿sí? O cuál es la edad de la madre de Bart y eso nos va a decir que es 34, ¿está bien? Que es la edad de Marge. Pero esta función de acá, madre, tiene algo raro, ¿no? Que no sé si les llama la atención, que es que no tiene 5 ecuaciones, sino que tiene solo 3 ecuaciones. Una para Bart, una para Lisa y una para Maggie, pero no tiene ecuaciones para Homero y para Marge. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo pregunto quién es la madre de Marge? ¿Qué debería darme eso? ¿Está bien formado ese programa? Bueno, la respuesta es que desde el punto de vista de la sintaxis y de los tipos está bien formado. O sea, si yo pregunto de qué tipo es la madre de Marge, esto es algo medio raro quizás, me dice que sí, que la expresión madre de Marge debería ser de tipo Simpson, porque Marge es un Simpson y entonces la madre de Marge debería ser un Simpson, porque la función madre recibe un Simpson y devuelve un Simpson. Sin embargo,
Si yo trato de ejecutar este programa MadreMarch, me va a dar un error. Me está dando algo así como un boom, ¿no? Me está diciendo que la función madre no está definida de manera exhaustiva para todos los Simpsons. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que mi programa está mal? ¿O quiere decir que el usuario, o sea que yo lo que escribí acá está mal? ¿Cuál es lo que está mal de las dos cosas? Bueno, la respuesta es que depende de lo que uno quiera hacer. En este caso, esta función que definí acá es una función que no es total, es parcial. Entonces, madre es una función parcial. ¿Por qué es una función parcial? Porque a veces puede fallar. Eso es lo que significa que una función sea parcial. Que no siempre termina bien, digamos, que a veces termina mal. Y entonces, cuando una función es parcial, uno tiene que documentar cuál es la precondición. La precondición de esta función es que el Simpson debe ser Bart, Lisa o Maggie. ¿Está bien? Si yo le paso Homero a la función madre, eso falla. Si yo le paso Marge a la función madre, eso también falla. Y si yo eso lo escribo como precondición de la función madre, la culpa no es del programa. O sea, el programa está haciendo lo que dice que hace, y el que tiene el problema en este caso es el usuario de esa función. Recuerden que la idea de precondición y propósito es una idea de contrato, ¿no? Es un contrato entre la función y el usuario de la función, el que la llama. El contrato de esta función madre dice que si vos cumplís, vamos a escribir también el propósito, dado un Simpson devuelve su madre, devuelve a su madre. ¿Okay? El contrato de esta función dice que si vos a esta función le das un Simpson que es Bart, Lisa o Maggie, te devuelve a su madre. Pero si le das un Simpson que no es Bart, Lisa o Maggie, entonces no te da ninguna garantía. Entonces, si vos escribís madre de Marge, la culpa es tuya por escribir algo sin cumplir con tu parte del contrato. Lo que vos tenés que cumplir como parte del contrato es pasarle a la función un argumento que cumpla con la precondición, y eso no lo estoy cumpliendo en este caso. ¿Sí? Quizás soy medio repetitivo, pero es importante entender conceptualmente qué es lo que está pasando acá. Bueno, y vamos a tener muchas veces funciones parciales. Así como en intro trabajaban con funciones parciales, en casi cualquier contexto en programación uno siempre tiene que trabajar con funciones parciales. Entonces es muy importante pensar en las precondiciones y los propósitos, y en esta idea de contrato. Bueno, y hagamos como último ejercicio de la clase esta función bueno, empecemos por pensar en los tipos. Primero, definimos un tipo coordenada. Coordenada no es un nuevo tipo, es simplemente un sinónimo o un renombre de un tipo que ya existía. Decimos que coordenada es un par de dos números enteros. Es un par que en la primera componente tiene un entero y en la segunda componente tiene también un entero. Y definimos el tipo enumerado de las direcciones como la enumeración norte, este, suroeste. Vamos a escribir eso acá. Vamos a editar un archivo que se llame coordenadas. Vamos a definir el tipo coordenada como int, y vamos a definir el tipo data, dirección. Es un tipo numerativo o numerado que tiene 4 constructores: norte, este, sur y oeste. Y vamos a querer definir una función que vamos a llamar desplazar. La función desplazar va a recibir dos parámetros. El primer parámetro es una coordenada, o sea, un par de dos números. El segundo parámetro va a ser una dirección, o sea, uno de estos 4 valores, norte, este, sur o oeste. Y la función va a devolver una coordenada, y lo que tiene que hacer esta función es devolverme la coordenada que resultaría si yo empiezo parado en la coordenada inicial y me muevo hacia la dirección indicada. ¿Está bien? Y vamos a suponer que las coordenadas se expresan siempre como un par, que en la primera componente tiene la latitud y la segunda componente tiene la longitud, igual que uno hacía en Ghosts. Entonces moverse hacia el norte significa sumarle 1 a la primera componente del par.
Moverse hacia el este va a significar sumarle 1 a la segunda componente del par. Moverse hacia el sur va a significar restarle 1 a la primera componente del par. Y moverse hacia el oeste va a significar restarle 1 a la segunda componente del par. ¿Cómo podemos escribir esa función? Bueno, la podemos escribir con pattern matching. Podemos escribir la función desplazar. Recordemos que esta función recibe una coordenada y una dirección y devuelve una coordenada. Recibe dos parámetros. El primero es una coordenada y el segundo es una dirección. Y nos va a tener que devolver alguna coordenada que por ahora no sabemos bien cuál es. Bueno, ¿cómo escribimos esta función? Dijimos que por pattern matching. Entonces vamos a tener 4 casos dependiendo de quién sea D. ¿Está bien? Vamos a tener el caso de norte, de este, de sur y de oeste. Esta función queremos que sea total. Entonces vamos a tener que tener 4 ecuaciones para poder cubrir a los 4 constructores del tipo de datos de dirección. ¿Está bien? Bueno, si queremos desplazar una coordenada C hacia el norte, ¿qué tenemos que devolver? Tenemos que devolver una coordenada. ¿Qué es una coordenada? Bueno, es un par. Entonces vamos a tener un par. La primera componente de este par, vamos a tener la primera componente de C, pero como nos estamos moviendo hacia el norte le tenemos que sumar 1. Y la segunda componente del resultado vamos a tener el segundo componente del par, y la segunda componente del par va a estar intacta, porque no nos estamos moviendo ni hacia el este ni hacia el oeste. ¿Está bien? Bueno, y de manera similar vamos a poder definir cómo moverse hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste. Por ejemplo, si nos movemos hacia el este, la primera componente del par va a quedar intacta y a la segunda componente del par le vamos a sumar 1. Si nos movemos hacia el sur, a la primera componente del par le vamos a restar 1 y a la segunda componente del par va a quedar intacta. Y si nos movemos hacia el oeste, la primera componente del par va a quedar intacta y a la segunda componente del par le vamos a restar 1. Si ahora cargamos ese archivo coordenadas.hs, podemos probar, por ejemplo, qué pasaría si desplazamos la coordenada, no sé, 7, 9 hacia el sur. Si desplazamos la coordenada 7, 9 hacia el sur, nos vamos a mover hacia la coordenada 6, 9. Y eso es lo que nos da esa función. Bueno, y con eso terminaríamos este ejercicio y con eso terminaríamos la clase de hoy también. Recuerden que como ejercicio obligatorio les queda instalar alguno de los dos intérpretes de Haskell, que son Hugs o GHC, y probar que, o sea, estaría bueno que repitan algunos de los ejercicios que hicimos en la clase de hoy en sus casas para ver que todo esté funcionando. Bueno, cuando esté publicada la práctica 1 les avisaremos y la pueden empezar a